El 2 de mayo de 1945, la Unión Soviética finalmente invade Berlín, venciendo definitivamente a Alemania. Una vez que lograron la caída de Berlín, los soldados de la Armada Soviética recibieron un permiso especial de parte de su conductor Joseph Stalin. Como privilegio por haber vencido, se les autorizó a enviar un bulto de hasta 5 kilos a su hogar sin restricciones, por lo que los soldados mandaban literalmente cualquier cosa. Lo terrible era que todo era producto de un saqueo sistemático y descontrolado. Pero la verdad es que el permiso recibido iba más allá de los objetos obtenidos del robo de los derrotados de la guerra. Y fue una tragedia de la cual la Unión Soviética nunca se ha hecho cargo. En apenas unas semanas, alrededor de 2 millones de alemanas fueron violadas de manera masiva y sistemática por integrantes del Ejército Rojo, a quienes Stalin había dado luz verde al afirmar que tras una campaña tan dura, los soldados tenían derecho a entretenerse con mujeres. Aunque en mucha menor medida otros ejércitos aliados como el francés o el estadounidense también participaron en la barbarie, pero sobre todo contribuyeron a ella con su silencio. En este video vamos a compartirles los más desgarradores testimonios y situaciones que tuvieron que atravesar las víctimas de estas atrocidades. Cuando los ejércitos de los aliados y el Ejército Rojo lograron derrotar a las fuerzas del Tercer Reich, logrando la caída de la resistencia en Berlín, todos pensaron que los horrores de la guerra habían terminado, pero para las sobrevivientes alemanas la pesadilla solo estaba por empezar. Las mujeres germanas eran uno de los botines de guerra más preciados que los vencedores se disputaban, por lo que Berlín se convirtió en un campo de caza de mujeres. Adolescentes, adultas, ancianas, fuertes o enfermas, todas las mujeres fueron sometidas por soldados que celebraban con euforia cada uno de estos violentos abusos, sin importar la edad de las víctimas, que iban de niñas de 12 años a mujeres de 70 años. A continuación les dejamos un testimonio de una de las sobrevivientes. And that's when I saw my first Russian soldier, we all. The little Mongolian, even we had May with their fur caps down, okay? And then they came downstairs to the basement, putting this cardboard on the table, telling the people in Berlin, Väterchen Stalin gave his troops the right to rape, to steal, to kill, to do whatever they want to do. And believe me, they did. Según el historiador William Hitchcock, la mayoría fue abusada en repetidas ocasiones, algunas llegando a sufrir hasta 60 violaciones. Se calcula que más de 10.000 mujeres murieron a causa de estos hechos, ya fuera directamente por las agresiones sexuales recibidas, por complicaciones con los abortos o por suicidio por motivo del trauma. Los testimonios recogidos a lo largo de estos años son tan desgarradores como impactantes, por lo que advertimos a los espectadores sensibles que estén alerta. Recuerdo a una alemana violada, yacía desnuda y en la entrepierna le habían metido una granada. Ahora siento vergüenza, pero en ese momento no la sentí. Una vez unas mujeres alemanas llegaron a nuestro batallón para ver al comandante. Lloraban. Cuando el médico las revisó, vio que tenían heridas ahí. Estaban completamente desgarradas. Sus ropas interiores estaban completamente teñidas por la sangre. Dice A. Radkina en el testimonio recogido por Svetlana Alexievich en su famoso libro La guerra no tiene rostro de mujer. Esta terrible historia no solo es espantosa por su contenido, sino porque era la regla más que la excepción. La comandancia del Ejército Rojo se mostró complaciente con estas aberraciones, dado que no había órdenes, pero tampoco castigos ni voluntad de interrumpir la cadena de atrocidades. Algunos internos sostienen que hubo un periodo de gracia en el que se les permitía hacer cualquier cosa y que la represión y sanción de las violaciones tardó meses en llegar. Se comenta que alguna vez un subalterno se animó a reclamarle a Stalin, quien respondió: «Son muchachos que hicieron miles de kilómetros luchando, arriesgando su vida. Tenían derecho a pasarla bien con una mujer».
Existen registros de innumerables casos de violaciones cometidas por tropas soviéticas en la capital alemana, aun cuando el tema fue escondido en los años siguientes al final de la guerra, y particularmente aún hoy es un tema tabú en Rusia. Alexeyevich recoge otro testimonio de un soldado soviético. Éramos jóvenes, fuertes y hacía 4 años que no estábamos con una mujer. Entonces salimos a cazar alemanas. 10 hombres abusaban de una chica ya que no había demasiadas mujeres. Se escapaban y se escondían. Entonces si encontrábamos una chica de 12 o 13, la agarrábamos igual. Si gritaba mucho le poníamos un trapo en la boca. Nos parecía divertido en ese momento. Recién ahora me doy cuenta de lo que hacíamos. Esta experiencia perturbadora era sufrida por miles de mujeres alemanas, ya que el estado de la Alemania posguerra era verdaderamente deplorable, y las víctimas muchas veces accedían a ser sometidas, ya sea para no ser asesinadas o a cambio de alimento o abrigo. Los medios rusos suelen calificar las violaciones masivas como mitos de Occidente, aunque muchos de los datos hallados han sido extraídos del diario de un joven soldado soviético. Vladimir Gelfand era un joven teniente ucraniano y judío del Ejército Rojo que llevaba un diario de guerra a escondidas ya que era algo prohibido por sus superiores, quienes temían que ese material cayera en manos enemigas y se filtraran críticas a la comandancia soviética. En febrero de 1945, Gelfand cuenta cómo sus camaradas rodeaban y aniquilaban batallones de mujeres alemanas combatientes. Las gatas alemanas que capturábamos decían que estaban vengando a sus maridos muertos, escribe el teniente. Debemos destruirlas sin misericordia. Nuestros soldados sugieren apuñalarlas en sus genitales, pero yo solo las ejecutaría. Todos estos testimonios fueron recolectados en documentos judiciales, entre los que también se destacan pruebas de suicidios de niñas de 13 años, quienes tras ser víctimas de violaciones en grupo terminaron colgándose de una viga de la casa o bien ingiriendo altas dosis de esencia de vinagre. Mi sobrina de 13 años fue violada en la habitación de al lado por 14 soldados rusos. A mi mujer la arrastraron hasta el granero y allí la violaron también. A la mañana siguiente, antes de dejarla en la granja, volvieron a hacerlo. Al abrir el granero encontramos su cuerpo destrozado. Relata Otto H., que arrastró en su conciencia esa noche en una granja de Friedeberg en Pomerania por el resto de su vida. En dichos reportes también se narran las desgarradoras historias de cómo las alemanas preferían matar a sus hijas y a ellas mismas para evitar ese destino. 70 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, sigue sin hablarse en voz alta en Alemania sobre las mujeres y niñas violadas por las tropas de los aliados o los soviéticos. Ni la administración alemana inexistente, ni las tropas de ocupación llevaron registro de las violaciones, y la mayor parte de las pruebas documentales se han encontrado en los informes que realizó la Iglesia. El arzobispo de Múnich y Frisinga pidió a los sacerdotes llevar un registro puntual sobre las actividades de los ejércitos extranjeros en la región y sus efectos sobre las comunidades. Estos registros conservados son verdaderamente aterradores y demuestran que no solamente el Ejército Rojo fue artífice de los crímenes sufridos por las ciudadanas alemanas. 8 niñas y mujeres violadas, algunas de ellas en presencia de sus padres, escribió un párroco en estos informes solicitados por la Iglesia. El padre Andreas Weingand, de un pueblo al norte de Múnich, escribía: lo más triste del paso de las tropas aliadas fueron las violaciones de 3 mujeres, una casada, una soltera y una niña virgen de 16 años y medio, todas cometidas por soldados americanos fuertemente embriagados. La víctima más joven registrada en estos documentos fue una pequeña de 7 años que contrajo una grave enfermedad venérea, y la mayor, una mujer de 69 años. Otra costumbre de las tropas eran las salidas nocturnas en búsqueda de mujeres indefensas, tal como relata este testimonio escalofriante. Una noche llamaron a la puerta y eran 7 soldados americanos armados. Exigieron que les preparasen comida y después violaron a mi abuela y a mi madre. Mi primo lo vio todo, pero nunca habló de ello, relata Maximiliana, que creció sin saber que era hija de uno de aquellos despiadados soldados. Comencé a sospechar cuando quise hacer un viaje de estudios a Estados Unidos,
A mi madre aquello la desestabilizó por completo y después de varios meses y de mucha tensión, mi primo me contó lo que había presenciado. Fue espantoso. The fear always remains in your body, and you never get rid of it. The pain lessens over time, but the fear is always there. Lamentablemente, estos sucesos no fueron difundidos ni condenados, debido a que se sostuvo el silencio y el ocultamiento durante décadas. Los motivos fueron diversos. Por un lado, el régimen soviético desmintió y desestimó las acusaciones, y por su parte, las mujeres alemanas callaban por vergüenza. También en Alemania existía otra causa de silencio, dado que los esposos de esas mujeres las hacían callar. Eran ellos los que no querían que esas historias terribles tuvieran difusión. En un determinado momento, al haber sido tan frecuentes estas terribles violaciones, las mujeres empezaron a compartir sus experiencias entre sí, ya que fueron muchas las que habían sufrido lo mismo. De esa manera, las experiencias individuales de cada una se transformaron en una experiencia colectiva, en las que las excepciones eran las que habían logrado evitar ser violadas. Las cifras que los historiadores manejan son escalofriantes, ya que se cree que hubo en ese periodo alrededor de 2 millones de violaciones sistemáticas en toda Alemania, las cuales han querido ser borradas de la historia. Sería polémico que en el famoso film Rescatando al Soldado Ryan, este grupo de marines norteamericanos violaran despiadadamente mujeres alemanas, francesas o japonesas. ¿No es así? En el imaginario colectivo, los soldados estadounidenses que lucharon contra la Alemania nazi y el imperio japonés eran inmaculados y heroicos. Sin embargo, investigaciones recientes afirman que muchos de estos hombres violaron cientos de miles de mujeres durante y al final de la Segunda Guerra Mundial. Estos crímenes silenciados están empezando a ser revisados, descubriendo verdades atroces, como la sistemática violación de mujeres, incluyendo a menores de edad. En el video de hoy vamos a contarles acerca de los horrorosos crímenes de guerra cometidos por los soldados estadounidenses contra las mujeres que supuestamente debían rescatar. Prepárense para una entrega especialmente fuerte e impactante de historia militar. Comencemos. A pesar de que los crímenes nazis son lógicamente los más recordados de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de los aliados también cometieron atrocidades. Entre ellas se destaca el sádico maltrato hacia las mujeres violadas y, en algunos casos, asesinadas en múltiples delitos sexuales durante el Día D y la ocupación de Alemania y Japón. Archivos secretos de tiempos de guerra que se hicieron públicos recién en 2006 revelan que los soldados estadounidenses cometieron más de 400 violaciones en Europa entre 1942 y 1945. Aunque por otra parte un estudio estima que un total de 14.000 mujeres civiles en Francia y Alemania fueron violadas por soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ambos datos parecen estar bastante lejos de la realidad, ya que muchas de las violaciones estadounidenses en Alemania en 1945 fueron violaciones en grupos cometidas por soldados armados a punta de pistola, y las mujeres tenían temor de siquiera hablar del tema. La rama jurídica del ejército se mostró reticente a confirmar los rumores, pero admitió que por delitos sexuales brutales o pervertidos contra mujeres alemanas, algunos soldados habían sido fusilados. Esto era más común si se trataba de soldados negros. Una forma típica de crimen de guerra con agresión sexual por parte de personal estadounidense, generalmente ebrio, que marchaba por territorio ocupado, implicaba amenazar a una familia alemana con armas y obligar a una o más mujeres a tener relaciones sexuales de forma sádica y brutal, para luego sacar a toda la familia a la calle y robar sus pertenencias. Aunque se instituyeron políticas de no confraternización para los estadounidenses en Alemania, las tropas del ejército de los Estados Unidos utilizaron como lema la frase «copular sin conversación no es confraternización». Empecemos contando qué fue lo que sucedió durante la ocupación de Berlín cuando los nazis fueron derrotados. Las familias alemanas sentían terror a la llegada de las tropas soviéticas porque entre pueblos y ciudades germanas
Viajaban rápidamente las historias sobre las violaciones sistemáticas del Ejército Rojo. Los soldados americanos, sin embargo, fueron recibidos como liberadores, y la propaganda ha dejado marcada en el ideario colectivo alemán la imagen del amigo americano como un soldado de ocupación que no cometió crímenes de guerra. No obstante, la realidad fue completamente distinta. Este relato, como cuenta la siguiente especialista, se basó en gran parte en la presión social. A woman who told of a rape, one of those who would throw themselves willingly at the Western occupiers. Die angeblich freiwillig sich den westlichen Besatzern an den Hals geworfen haben. Durante la primavera de 1945, las tropas americanas tomaron uno a uno los pueblos y ciudades de distintas regiones alemanas. En la mayor parte de ellos no solo no encontraron resistencia alguna, sino que incluso eran recibidos con banderas estadounidenses en las calles. De esta forma se instalaban en el ayuntamiento y preparaban la inspección casa por casa. Las tropas efectuaban un primer registro en busca de combatientes enemigos, de armas y refugiados nazis. Una vez comprobado que no había ningún peligro, comenzaba el saqueo. Estos crueles soldados se apropiaban de relojes, bicicletas, radios, gafas de sol, joyas y cualquier objeto de valor que encontraran en las casas. Finalmente, antes de irse, violaban a mujeres y niñas a modo de despedida. Ni la poca administración alemana que quedaba ni las tropas de ocupación llevaron registro alguno de las atroces violaciones. La mayor parte de las pruebas documentadas se han encontrado en los informes que realizó la Iglesia en ese momento. El arzobispo de Múnich pidió a los sacerdotes de todos los pueblos llevar un registro puntual sobre las actividades de los ejércitos extranjeros en la región y sus efectos sobre las comunidades. A estos registros que se conservan en Múnich pertenecen, por ejemplo, las anotaciones de Michael Merxmüller, párroco del pueblo de Ramsau, que el 20 de julio de 1945 escribió: 8 niñas y mujeres violadas, algunas de ellas en presencia de sus padres. El padre Alois Schimmel de Moosburg escribió el 1 de agosto de 1945. Por orden del gobierno militar, una lista de todos los residentes y sus edades debe ser clavada en la puerta de cada casa. Como resultado de este decreto, 17 niñas y mujeres han debido ser llevadas al hospital tras haber sido objeto de abusos sexuales repetidos por parte de las tropas norteamericanas. Según consta en estos registros eclesiásticos, la víctima más pequeña fue una niña de 7 años que contrajo una grave enfermedad venérea, mientras que la mayor fue una mujer de 69 años. Esto es solo la prueba de lo cruento e inhumano del comportamiento de los soldados, que no tenían ningún justificativo militar para comportarse como bestias salvajes. Los estadounidenses hacían lo que querían, sin impedimento ni control alguno, ni siquiera preocupándose por mantener ocultos sus crímenes. Así lo narra un informe alemán y el testimonio de una víctima. 2 American soldiers raped a very respectable girl. They forced their way into the house at night on the pretense of having orders to search the premises. Actually, they had been looking for girls. And then I was raped by one of them. He dragged me into an old tavern. What could I have done? He had a pistol, so woe to me if I'd struggle or scream. This was in the daytime. They would just grab a girl, drag her somewhere, and that was that. A menudo las tropas americanas pedían a las autoridades locales personal femenino, grupo de mujeres, supuestamente para atender en las tareas de secretariado o cocina. Era un tipo de trabajo forzoso que a menudo encubría violaciones indiscriminadas. Los grupos de mujeres rotaban y eran sustituidas cada 15 días. Cuando volvían a casa, guardaban silencio sobre lo ocurrido con un enorme sentimiento de culpa. Las mujeres simplemente aceptaban lo que les ocurría, sabían que no tenían mucha opción. En su concepción de las cosas, ellas pertenecían al bando de los perdedores de la guerra y de alguna forma debían aceptar estas aberraciones como un castigo. Por esto es que la cantidad de violaciones cometidas por las tropas estadounidenses son difíciles de mensurar.
La vergüenza y el dolor de las víctimas no les ha permitido denunciar los hechos en paz. Este comportamiento criminal, sistemático y atroz llegaba hasta lugares inusitados. Los soldados intercambiaban información sobre en qué casas había mujeres y niños indefensos. Las violaciones eran los hechos más traumáticos que las tropas ejercían sobre las mujeres, pero eso no era todo. En los partes hospitalarios queda constancia de la brutalidad. Además de violadas, muchas mujeres eran azotadas con fustas y látigos o atacadas con armas blancas. Casi no hay testimonios de estas atrocidades, pero la escritora Ursula Herking dejó en su autobiografía un escalofriante relato de lo sufrido en carne propia. The first one took me a few yards away from the road. The others watched. It took 4 minutes. I had been looking at my watch. Then the next one came. I thought, goodness me, I hope I don't get pregnant. Goodness me, I hope I don't catch venereal disease. Please, no, no. Then I marched on. Después de los primeros meses de la posguerra en los que este tipo de abusos estuvo a la orden del día, proliferaron otro tipo de actos sexuales donde la frontera del consentimiento se vuelve mucho más difusa. El hambre y las precariedades que dejó la contienda llevaron a muchas alemanas a prostituirse por apenas unos pocos víveres con los que a menudo se alimentaba una familia. La propaganda estadounidense promovió la idea de que las mujeres alemanas se sentían atraídas por las tropas americanas, lo que sirvió como argumento machista para los criminalmente llamados excesos. Si bien la posguerra dejó atrocidades regadas por el territorio alemán, el comportamiento de los GIs estadounidenses era condenable desde antes que la guerra terminara. A partir del día D y el despliegue de tropas norteamericanas en Europa, existieron violaciones en todas las ciudades francesas donde los soldados norteamericanos se ubicaron. El primer crimen sexual contabilizado oficialmente tiene lugar apenas unas semanas después del desembarco. Los protagonistas de las violaciones no eran generalmente combatientes de primera línea, sino miembros de unidades de apoyo logístico. La explicación parece simple. Los soldados que no participaban directamente en los combates tenían más tiempo libre y estaban sujetos a una menor disciplina. Los clichés que explican el imaginario norteamericano que se había impregnado en los combatientes venían de la Primera Guerra Mundial. Francia era presentada en la revista militar Stars and Stripes como una gran casa de prostitutas, un país erotizado y cuyas mujeres eran bellas, acogedoras. Began only 14 days or so after the invasion. In France, the number of rapes that were reported, I'm going to stick with that procedure, were only 182 that were reported. Entre 1944 y 1945, 29 soldados fueron ejecutados en público por delito de violación, de los cuales 25 eran negros. Como en Francia solo se utilizaba el sistema de la guillotina, el ejército de Estados Unidos hizo ir a un verdugo de Texas, especialista en ahorcamientos. Estaba claro que el racismo imperante entonces en Estados Unidos se reflejaba en las decisiones de los tribunales militares. Por el mismo delito, un soldado negro siempre era condenado con muchísima más dureza. Así lo cuenta otra especialista. Back then, the American judiciary at home tended to rate a sexual assault by a black man on a white woman as particularly outrageous. Por otra parte, cuando la denunciante acusaba a un militar blanco, normalmente la investigación era menos rigurosa o incluso inexistente. Fue el propio general Eisenhower quien ordenó que las ejecuciones fueran públicas en el lugar de los hechos y con la asistencia de las víctimas, sus familiares y vecinos. Buscaba así calmar la ola de protestas que empezaron a inundar la prensa de la época y acallar los rumores de las atrocidades que estaban cometiendo sus soldados. Por supuesto, los historiadores especialistas aseguran que la gran mayoría de las víctimas nunca presentaron una denuncia. Las violaciones y delitos sexuales no solamente ocurrieron en territorio europeo. A principios de 1945, las tropas estadounidenses ya estaban desembarcando en territorio japonés, y para agosto de ese mismo año, tras el ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki, Japón se había rendido y las tropas de ocupación aliadas ocuparon las islas principales.
La toma del territorio terminó en la mayor parte de Japón el 28 de abril de 1952, pero hasta ese entonces, las atrocidades cometidas por el ejército norteamericano fueron verdaderamente indefendibles. Si bien no hay pruebas certeras de que las tropas aliadas cometieran violaciones masivas durante la Guerra del Pacífico, existen numerosos testimonios que alegan que las fuerzas estadounidenses cometieron un incontable número de delitos sexuales durante la batalla de Okinawa en 1945 y la posterior ocupación. Uno de los tantos ejemplos que destacan es el sucedido en un pueblo de la península japonesa de Motobu después del desembarco. En aquel momento en el poblado solo había mujeres, niños y ancianos, ya que todos los hombres jóvenes habían sido movilizados para la guerra. Poco después de su llegada, los marines rastrillaron toda la aldea, pero no encontraron señales de fuerzas japonesas. Aprovechando la situación de vulnerabilidad de la población, organizaron un juego macabro y siniestro. Comenzaron a cazar mujeres a plena luz del día. Como si se tratara de un día de cacería, buscaban a todas las que se escondían en el pueblo o en los refugios antiaéreos cercanos y las sacaban, arrastrándolas de los pelos. Luego eran brutalmente violadas sin piedad alguna. Otra muestra de la ferocidad de las tropas aliadas la da el testimonio de un inocente y joven soldado compatriota de los violadores. Marchando hacia el sur, hombres del 4º Regimiento de Infantería de Marina pasaron junto a un grupo de unos 10 marines estadounidenses agrupados en un círculo cerrado junto a la carretera. Estaban bastante animados, observó un cabo que supuso que estaban jugando a los dados. Luego, cuando pasaron junto a ellos, el joven sorprendido contó que pudo ver que se turnaban para violar a una mujer oriental. El cabo tuvo la intención de intervenir, pero su equipo siguió avanzando como si nada inusual estuviera ocurriendo. El silencio cómplice de las tropas norteamericanas es en parte responsable de que muchas de estas historias no se conozcan y que las estadísticas limpien la imagen de una fuerza militar que claramente fue, al menos en parte, criminal. Lo más desesperante es que las mujeres no solo sufrieron a manos de soldados enemigos, sino de las propias tropas imperiales. En este desgarrador testimonio, una dama de confort, que es como se llamaba a mujeres asesinadas y violadas sistemáticamente por soldados nipones, cuenta su escalofriante experiencia cuando solo tenía 17 años. 일본 놈이 정말 만행을 생각하면 오두르면 사람이 기가 가서 저희도 누이 동생도 있을 거고 처자도 있을 거요 자식도 있을 텐데 17이나 떼고 상계도 애기에다 애기. 정말 생각하면 때려 죽여도 센데였습니다. 정말 때려 죽여. Aunque los informes japoneses sobre violaciones fueron ignorados en ese momento debido a la falta de registros, es posible que hasta 10.000 mujeres de Okinawa hayan sido violadas, según la estimación de un historiador local. Se ha afirmado que las violaciones eran tan frecuentes que la mayoría de los habitantes de Okinawa mayores de 65 años, alrededor del año 2000, conocían o habían oído hablar de al menos una mujer que había sido violada después de la guerra. Durante los primeros 5 años de la ocupación estadounidense de Okinawa se denunciaron apenas 76 casos de violación. Sin embargo, se estima que este número diste astronómicamente de la cifra real, ya que casi la totalidad de los casos no fueron denunciados. La explicación más simple de por qué el ejército estadounidense no tiene registros de violaciones es porque muy pocas mujeres de Okinawa denunciaron abusos, principalmente por miedo, vergüenza y deshonra, tal como había sucedido con las mujeres alemanas. Sin embargo, los bebés birraciales nacidos fruto de estas violaciones son una evidencia viva de lo sucedido. En diversas entrevistas, historiadores y ancianos de Okinawa dijeron que decenas de mujeres de la zona que fueron violadas dieron a luz a niños birraciales, pero que muchas de ellas fueron inmediatamente asesinadas o abandonadas por vergüenza, disgusto o trauma por sus maridos locales. Sin embargo, lo más frecuente es que las víctimas de violación se sometieran a abortos rudimentarios con la ayuda de parteras de las aldeas, que muchas veces acababa por quitarles la vida. Así como los soldados estadounidenses que violaban mujeres alemanas luego les dejaban comida para hacer pasar el acto como una prostitución en lugar de una violación, algo similar sucedía en Japón.
Las mujeres japonesas que mendigaban comida durante la ocupación aliada eran violadas y las tropas a veces les dejaban algo a cambio, como comida, ropa o productos de higiene, para lavar las culpas del acto animal y perverso que habían cometido. Los embarazos fruto de todas las violaciones cometidas por los marines norteamericanos son precisamente la base sobre la que la historiadora Miriam Gebhardt hace proyecciones para intentar calcular la cantidad de víctimas. La estimación es que el 5% de los niños de la guerra, nacidos de mujeres no casadas a mediados de la década de 1950, fueron el producto de una violación. Esta aproximación da un total de 1.900 niños de padres estadounidenses, solamente en territorio alemán. Atendiendo además a la estadística de la que se desprende que por cada nacimiento cabe suponer 100 violaciones, aparece como resultado por lo menos 190.000 casos. Si bien esta cifra ya de por sí es espeluznante, solamente está considerando los crímenes sexuales llevados a cabo en Alemania. Si se piensa que durante la ocupación en Francia y Japón hubo una cantidad similar o mayor de violaciones por parte de los estadounidenses, el número se eleva de forma radical. Gebhardt, que por primera vez pone cifras a las violaciones masivas, calcula 860.000, pero este número es tan terrible como tentativo. De cualquier manera, estas cifras son solo la punta del iceberg. El número verdadero seguramente sea muy superior, dado que, como ya mencionamos, muchas mujeres y niñas prefirieron no hablar nunca de ello por vergüenza y por sentirse responsables de haber sido violadas, incluso en un punto llegando a creer que lo merecían por formar parte del bando perdedor. Así lo cuenta la nieta de una víctima. There was an attitude among women, including my own grandmother, to accept these things. This can be summed up as, I'm the ultimate victim of war, because we are the vanquished, and as such we have to put up with what usually follows defeat, meaning acts of sexual violence. Hay que tener en cuenta un último y aterrador factor en la proyección de la cifra de víctimas, y es el de aquellas mujeres que decidieron quitarse la vida como consecuencia de estos delitos sexuales. En documentos judiciales constan pruebas de suicidios de niñas de 13 años tras ser víctimas de violaciones en grupo, ya sea colgándose de una viga de la casa o ingiriendo altas dosis de esencia de vinagre, los dos recursos más utilizados en la época. Más de 70 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, sigue sin hablarse en voz alta sobre las mujeres y niñas violadas por las tropas aliadas de ocupación. Que Estados Unidos haya pasado por alto este macabro capítulo de su historia militar es una verdadera mancha no solo en su historia militar, sino en su identidad como nación. El poder de Washington, con el arma de Hollywood a la cabeza, ha utilizado la Segunda Guerra Mundial para cultivar un sentimiento patriótico en su población, logrando un mensaje sólido para los norteamericanos y una hábil propaganda hacia el exterior. Es cierto que las tropas imperiales japonesas han sido conocidas por su perversión y crueldad con las mujeres de sus enemigos. Pero el trato que los aliados dispensaron a las japonesas en la Segunda Guerra Mundial no se queda atrás. Si bien es un tema tabú para los norteamericanos, sus milicias fueron tan depravadas como las niponas, especialmente en dos momentos históricos en el conflicto bélico más importante del siglo XX. En el video de hoy vamos a hablar de la historia que algunas fuentes aliadas han querido silenciar, pero que siguen saliendo a la luz con escalofriantes testimonios y estudios. Queremos compartir con ustedes las atrocidades cometidas por las tropas estadounidenses durante la batalla de Okinawa y la posterior ocupación en Japón. El material que vamos a compartir a continuación es de naturaleza sensible, así que asegúrense de estar acompañados al momento de ver este video. Bienvenidos una vez más a Historia Militar. Comencemos. We debarked from our ships. We landed in Okinawa and we had no idea of what kind of resistance we will encounter. There were no Japanese, there were no natives. There was nothing.
We made our way immediately to the airport that had been deserted by the Japanese, and we found a good many destroyed planes and bombs, but no resistance. By the end of the second day, we had crossed the island, and that was when our trouble began. Estas imágenes impresionantes son de la conocida batalla de Okinawa, en la que se combatió de forma sangrienta durante 82 largos días, desde principios de abril hasta mediados de junio de 1945. Es recordada por la ferocidad y brutalidad de los combates. La intensidad de los disparos y la enorme cantidad de buques aliados y vehículos blindados que asaltaron la isla dio como resultado una de las batallas con más víctimas, civiles y militares, en toda la campaña del Pacífico. Según estimaciones oficiales, la totalidad de los fallecidos supera el 250.000. El objetivo principal de la operación fue apoderarse de la gran isla de Okinawa a solo 550 kilómetros de distancia de Japón y darle un golpe moral al imperio, planeando usarla como base para las operaciones aéreas con el plan de invadir territorio japonés. A pesar de que la ocupación de la isla fue un éxito, los crímenes y atrocidades cometidas por los norteamericanos en esta empresa militar siguen siendo controversiales al día de hoy. Okinawa tenía una elevada población civil indígena no involucrada en el conflicto, que fue arrasada por las tropas aliadas. Si bien el cálculo no es exacto, se estima que el desembarco dejó casi 150.000 muertos inocentes a causa del fuego de artillería, ataques aéreos e incluso contando ejecuciones realizadas por el ejército imperial japonés. Las milicias estadounidenses relataron que durante la batalla se les hacía difícil distinguir a los civiles de los soldados. Un testimonio de un soldado de infantería es tan ilustrativo como terrible. Nos disparaban desde sus pequeñas casas, pero no podíamos distinguir cuáles estaban ocupadas por los civiles y cuáles por soldados. Fue terrible no poder distinguir entre el enemigo y las mujeres y los niños. En un momento ya nos dejó de importar y empezamos a abrir fuego de forma indiscriminada. No sabíamos a quién estábamos apuntando, solo disparábamos. A pesar de las imágenes que vimos y lo que contaban horribles testimonios, ser acribillados por armas enemigas no era lo peor que podía pasarle a la población civil de Okinawa. Empezaron a correr rumores difundidos por las tropas imperiales niponas acerca de los salvajes americanos y los tormentos a los que iban a someter a los nativos. Fue por esa razón que con la inminente victoria de las tropas estadounidenses comenzaron a producirse suicidios en masa entre los locales. Un artículo publicado en el Ryukyu Jinpo, uno de los dos periódicos principales de la isla, reveló en 2007 que muchos habitantes de Okinawa declararon que el ejército japonés directamente los obligó a suicidarse. No solo eso, sino que también aparecieron testigos que manifestaron que les fueron entregadas granadas para autoinmolarse y atentar contra los norteamericanos. Otra parte de los civiles, inundados y adoctrinados por la propaganda japonesa, no solo se suicidaron, sino que antes mataron a sus familias para evitar las supuestas vejaciones a las que los bárbaros soldados de los Estados Unidos iban a someterlos. Muchos de ellos se arrojaron trágicamente junto a sus familias desde los altos acantilados, donde actualmente está situado el Museo de la Paz. Sin embargo, a pesar de que el terror esparcido entre los locales era una estrategia del ejército imperial para lograr que los locales se sublevaran contra los invasores y luchen contra ellos, parece ser que muchos de los rumores estaban lejos de ser una simple propaganda. Los crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos siempre han sido un tema controversial, dado que hay pocos registros de los hechos sucedidos. En este caso, un grupo de historiadores ha calculado que soldados norteamericanos cometieron más de 10.000 violaciones durante los 3 meses que duró esta batalla. Oficiales del Cuerpo de Marines en Okinawa y Washington han declarado no tener conocimiento de que se hubieran cometido violaciones por soldados estadounidenses en Okinawa, y en sus registros no consta que los marines cometieran ningún crimen de guerra. Sin embargo, las violaciones cometidas en esta empresa son otro de los secretos sucios que las crónicas militares norteamericanas eligen suprimir de los informes históricos. Los testimonios son pocos pero aberrantes, dado que las mujeres locales no se animaron a denunciar los hechos en su momento.
pocas habitantes de Okinawa quedaron embarazadas como producto de los ataques, ya que el estrés y la mala alimentación hacía que la mayoría no fueran fértiles. Las que sí lo hicieron, abortaron antes de que sus maridos y padres regresaran de la guerra, para no ser consideradas una deshonra para la familia. Los precarios métodos llevaron a que muchas de ellas murieran en el procedimiento, quedando el crimen de guerra enterrado para siempre con ellas. Propias madres para no tener que cargar con la deshonra de la violación. Un episodio recogido por algunos historiadores resume brevemente estos desgarradores actos en un pueblo de la península Liberadas. El juego se retomaba al día siguiente. Si bien los norteamericanos tienen una mirada muy tendenciosa de los crímenes de guerra cometidos en Okinawa, no es menos cierto que los propios nipones ejercieron sobre esa población salvajadas semejantes. Cabe destacar que el ejército imperial consideraba a los nativos de la isla una raza inferior, así como lo hacían con los chinos o los coreanos, dando a entender que la supremacía racial se encontraba en tierras japonesas. Las milicias niponas ejecutaban a todos aquellos okinawenses que se rehusaran a colaborar con ellos para enfrentar al enemigo, ya fuera como Kanagawa, que fue donde se esperaba que los estadounidenses hicieran el primer aterrizaje en tierras niponas. Se recomendó que las mujeres jóvenes y las niñas evacuaran la zona de forma automática. Entre las directivas más terribles, educación moral y espiritual de la nación. A veces no eran las autoridades, sino sus propias familias quienes realizaban estas recomendaciones, como en el testimonio que vamos a mostrarles a continuación. 7 mujeres del personal hospitalario. Algunos médicos y pacientes varones que intentaron proteger a las mujeres fueron asesinados fríamente. Sin embargo, la peor tragedia fue que una de las mujeres violadas tenía un bebé de 2 días en brazos, que fue aniquilado al ser arrojado al suelo con violencia cuando las tropas intentaban abusar salvajemente de la mujer. El segundo fue una redada planificada y siniestra sucedida el 11 de abril de 1946. El hecho fue protagonizado por entre 30 y 60 soldados estadounidenses, que cortaron las líneas telefónicas de un bloque de viviendas en la ciudad de Nagoya para aislarlo y tenerlo a su merced. El grupo de perversos soldados fueron casa por casa y simultáneamente violaron a todas las niñas y mujeres de entre 10 y 55 años en la zona. Los norteamericanos no fueron los únicos perpetradores de estas atrocidades que fueron desestimadas y barridas bajo la alfombra. Las tropas australianas, británicas y neozelandesas en Japón, como parte de la Fuerza de Ocupación de la Commonwealth Británica, conocida por sus siglas BCOF, también cometieron actos criminales imperdonables. Los informes oficiales constatan que sus miembros fueron condenados por cometer apenas 57 violaciones en el periodo comprendido entre mayo de 1946 y diciembre de 1947, y otras pocas 23 entre enero de 1948 y septiembre de 1951. Sin embargo, incluso aunque se creyera en los números aportados por estos reportes, las penas impuestas a los miembros del BCOF culpables no fueron para nada severas. De hecho, las condenas impuestas a los australianos a menudo fueron mitigadas o directamente anuladas por los tribunales de Australia en la mayoría de los casos, que consideraban que esos crímenes eran propios del fragor de la batalla. Algunos testimonios que han quedado por escrito de esas épocas ilustran un poco el infierno sufrido por las japonesas. Una ex prostituta recuerda que tan pronto como las tropas australianas llegaron a Kure a principios de 1946, arrastraron a mujeres jóvenes a sus jeeps, las llevaron a la montaña y luego las violaron. Los locales las oían gritar pidiendo ayuda casi todas las noches. Este comportamiento era común y se repetía en la mayoría de los poblados, pero las noticias sobre actividad criminal por parte de las fuerzas de ocupación eran rápidamente disminuidas o ignoradas. La mayoría de los documentos con las denuncias eran devueltos con la leyenda oficial "condena anulada por falta de pruebas", y esos expedientes fueron cerrados para siempre.
Otro testimonio desgarrador es el de Alan Clifton, un oficial australiano que actuó como intérprete e investigador criminal durante esos años de la ocupación, que recuerda amargamente lo sucedido. Me paré junto a una cama en el hospital. Sobre él yacía una niña inconsciente con su largo cabello negro alborotado sobre la almohada. Un médico y 2 enfermeras estaban intentando reanimarla, pero sin éxito. 1 hora antes había sido violada por 20 oficiales. La encontramos donde la habían dejado, en un terreno baldío en Hiroshima. La chica era japonesa, los soldados eran australianos. Los gemidos y lamentos habían cesado y ahora estaba en silencio. La torturada tensión de su rostro había desaparecido y la suave piel morena estaba tersa y sin arrugas, manchada de lágrimas como el rostro de un niño que ha llorado hasta quedarse dormido. Si se preguntan cómo fue posible que estas atrocidades sucedieran sin que nadie dijera nada al respecto, solamente fue posible gracias a un plan sistemático de ocultamiento. No solo los altos mandos de las Fuerzas Armadas aliadas se ocuparon de minimizar o invisibilizar estos atroces delitos, sino que de forma cínica e inteligente, las tropas estadounidenses impusieron una amplia censura a los medios de comunicación japoneses. Vean sino las fotografías que se hacían circular en ese momento, dando a entender una fraternidad inexistente. Incluso había algunos periódicos que sostenían que los burdeles de la Hara eran un negocio espectacular. Desde el 10 de diciembre de 1945 hasta el final de la ocupación en 1952, los medios locales tenían prohibido cubrir temas sociales delicados y crímenes graves cometidos por miembros de las fuerzas de ocupación, haciendo particular énfasis en no mencionar casos de violaciones. Algunos medios nipones fueron directamente colaboracionistas de los ocupantes aliados, llegando a afirmar en algunas noticias que no se estaban cometiendo crímenes ni abusos sexuales de ningún tipo. Con el lento y largo correr de los años, Japón empezaría a sanar sus heridas cuando las revistas niponas empezaron a publicar relatos en primera persona de violaciones cometidas por militares estadounidenses, haciéndose cargo de una parte triste y oscura de su historia. Los crímenes de guerra siempre son atroces y deben ser juzgados de manera imparcial y castigados con todo el peso de la ley. Sin embargo, suele haber pocas condenas a milicias norteamericanas. ¿Crees que suele haber una mirada sesgada sobre las aberraciones que las tropas de Estados Unidos han cometido en distintos conflictos bélicos? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.